fantasmagorías truculentas y metódicas anticuautémicas. Y abrimos en este video un primer tema. Cuauhtémoc mito, la tesis fuerte de Rueda. Lo cito. Bueno, no todas las imágenes se explican por sí mismas, reconoce Rueda a punto de dar zarpazo. Esta es de una serie de pequeños folletos que se llamaba Biblioteca del Niño Mexicano y aparecen entre 1905 y 1906 y están ilustrados por Posada, y Mansi Hermanos era el que lo editó. Y era lo que leían los maestros a principios del siglo XX. Los textos de historia estaban escritos por Heriberto Frías y son lo que van leyendo los maestros, pues aunque sea para el niño mexicano, era el maestro el que servía de guía para que los niños leyeran este tipo de libros. Lo sabemos porque son textos lo suficientemente complicados como para que un niño lo leyera. Tenía que tener la guía de un maestro. Patricia Ledesma comenta. Pero nuevamente las imágenes son lo que se nos va a quedar en la cabeza. Salvador Rueda. Sí, prosigue Patricia Ledesma, que tampoco son imágenes gratuitas, muchas de ellas están basadas en fuentes y en códices, dice Patricia Ledesma mientras manipula las cabecitas de su público a dúo con el señor Rueda, quien prosigue al tiempo de mostrar imágenes actuales de Cuauhtémoc. Salvador Rueda. Fíjense cómo cambió de principios del siglo XX a principios del siglo XXI para niños. Patricia Ledesma comenta. Hasta la estética enanizante y deforme del cuerpo, ¿se fijan? Murmullos y risas del público. Pero el aguilita, si ustedes lo ven, es la que está en un códice. Entonces uno reconoce que el personaje es Cuauhtémoc, no solo porque dice arriba, sino porque hay un símbolo, el aguilita que cae, un símbolo que lo va identificando. Y estas imágenes, hay muchas que están en Yucatán y otra que está en Chihuahua y otra que está en Sonora. Finalmente, Cuauhtémoc se convierte en un personaje nacional, es decir, es el primer héroe para todos. Termino de citar a Patricia Ledesma y a Salvador Rueda y comento. He aquí la tesis fuerte de Salvador Rueda, que no es, como aparenta él, que ya es el héroe de todos, Cuauhtémoc, sino la de que tal y como él ha ido analizando las imágenes, el héroe de todos es un mito. Es un mito que Cuauhtémoc sea héroe, como todos creen erróneamente. Bueno, ahora vamos a pasar a un segundo tema. La doble divisa del método ruediano puesta en escena. Voy a citarlo. Esta es la reproducción que hace Dolores Roldán del Códice Telleriano y el personaje que está en el cuadro ahorcado en el 49
habían dicho que era Fray Juan de Tecto, porque Cortés lo ahorcó, porque como le habían confesado que se iban a levantar y que no se iban a levantar, Rueda, con tal de mentir, confunde las cosas, para mejor poderse enardecer y exclamar: ¡No! Juan de Tecto murió de hambre en la expedición a las Cibueras. Y Dolores Roldán y otros malvados cuauhtémicos y escatopenses se la cobraron, dice Rueda, esa vida a Cortés. ¿Sí? El fin de un héroe azteca o la eterna maldición, todo esto entre comillas, así reza el pie de página de otra imagen comentada por Rueda. En 1877, cuando se hace la convocatoria para el monumento a Cuauhtémoc, es un año después de que se le pone al árbol de Popotla, al que conocimos como el ahuehuete de la noche triste, se le pone una reja para protegerlo, porque estaba desprotegido y había sido ya quemado. No crean que nada más lo quemaron ahora, lo quemaron varias veces, pero se le puso la reja porque lo convierten en monumento histórico. ¿Por qué lo convierten en monumento histórico en la República restaurada porfirista? Porque es el símbolo de la primera invasión a México y la primera resistencia a la invasión. Y la noche triste, pues un elemento memorable en contra de la invasión de los extranjeros. Acababan de pasar 10 años, antes habían fusilado, por orden de Juárez, omite recordar a Salvador Rueda, a Maximiliano. Entonces, cuando se hace lo de Cuauhtémoc, este primer héroe también es un héroe que resiste a la invasión extranjera. ¿Francesa? ¿Quiere sugerir el señor Rueda? Terminamos la cita. Quien en todo caso combina, el señor Rueda, combina efemérides que se correlacionan en nuestra historia efectivamente, pero él lo hace emplastándolas para que resulten grotescas, meras fantasmagorías, toda vez que omite todo el proceso histórico que las vincula práctico materialmente a lo largo de siglos. Cuauhtémoc, Porfirio Díaz, Maximiliano, Noche Triste, todo en el mismo saco, mientras omite a Juárez. Y a este procedimiento manipulatorio y antihistórico, que en el caso ruediano es también antinacionalista, lo llama él perfilar o deconstruir imágenes de la narrativa cuauhtémica. La deconstrucción derridiana, deconstruida por Rueda, para que sirva a tan loable encomienda. O dicho de otra manera, la ruediana deconstrucción derridiana deconstruida por Rueda. Y es decisivo informar que precisamente Juárez justifica jurídicamente el fusilamiento del invasor Maximiliano porque éste cometió el crimen de nacionicidio textual. Dice Juárez, y vincula expresamente su actuación contra la invasión francesa con la actuación
de Cuauhtémoc contra la invasión española de una manera racional y no como las emplasta Rueda, brutalizándolas. Por eso, como apéndice a mi Cuauhtémoc negado, el lector puede encontrar el brillante manifiesto justificativo de los castigos nacionales en Querétaro, escrito por Benito Juárez en 1867. El lector encontrará en dicho apéndice un comentario de mi autoría acerca de este tan importante manifiesto escrito por Juárez. Y hete ahí que Patricia Ledesma se percata de una falla histórica. Claro, no la masiva que acabamos de señalar en contra de Rueda, y se acomide a corregirla, dice Patricia Ledesma, aunque técnicamente Cuauhtémoc no tuvo mucho que ver. Salvador Rueda, no, en la noche triste. Salvador Rueda, en la historia no, pero en la leyenda y en la manera como la construimos, Patricia Ledesma, leyendo el texto de Salvador Rueda, dice: 1 de julio de 1520, en las representaciones pictóricas, un simbólico Cuauhtémoc aparece vestido de guerrero, águila, blandiendo una honda momentos antes de golpear a un Moctezuma empenachado y cargado con los signos de mando, con el abanico de plumas, el escudo de águila bicéfala que los barrocos le atribuyeron. Para enfatizar la identidad del personaje, no faltó Biombo, que señalara al hombre que quitó la vida a ese exótico Moctezuma cortesano con una sencilla leyenda: Cuauhtémoc. ¿Qué es este?, dice Rueda, señalando una de las imágenes proyectadas en la pantalla. Pero no aclara lo fundamental, que esa narrativa del Cuauhtémoc golpeador de Moctezuma e incluso su posible asesino es falaz. Pues en primer lugar, esa narrativa se basa en el falsum de Cortés de que Moctezuma le donó su imperio a Carlos V y luego que por eso su pueblo lo consideró traidor y por eso lo mató. Y en tercer lugar, en la vuelta de tuerca adicional, se basa todo esto, en la vuelta de tuerca adicional que le dio al asunto el Códice Ramírez y Joseph Acosta, que lo copia, indicando que no fue cualquiera el que intentó flechar al traidor, sino Cuauhtémoc. Y ya tienes el bonito cuento contado por el invasor vencedor de que el pueblo vencido estaba internamente desgarrado, incluso entre sus dirigentes, y que su emperador era un abyecto traidor, etc. Así que así estuvieron las cosas. ¿Y qué repelan? Entonces, los que se quejan de la invasión, ¿por qué habría Rueda de criticar esta versión tan torcida y conformista? Y sobre todo, conforme con su perspectiva pro-cortesiana y en general pro-conquista. Ahora bien, la oposición Moctezuma-Cuauhtémoc exalta a este valiente contra Moctezuma, intentando confrontar la conquista y al invasor Cortés,
sea, le enfrenta al invasor y a la conquista a Cuauhtémoc, pero de tal modo, sobre la base de no haber criticado adecuadamente la narrativa cortesiana. Y entonces opone a Cuauhtémoc con Moctezuma. ¿Por qué habría de corregir esta falsa narrativa Salvador Rueda? Para salvar a la crítica de la conquista de este error, Rueda se concreta, más bien, a hacerle una broma a Matos Moctezuma respecto de su ancestro. Ese Matos Moctezuma, ¿no? Y jiji, asiente Matos. Cabe señalar que tanto el Códice Ramírez de 1550 como Josef Acosta 1589, que lo sigue, señalan muy explícitamente que esta versión que dan, en primer lugar, la que acabamos de referir, es falsa. También en aquello que con aquello de que los indios mataron a pedradas a su Tlatoani, porque más bien dicen poco más adelante, 2 o 3 páginas, que fueron no, a la vuelta de página ya recordé, que fueron los españoles los que asesinaron a Moctezuma a puñaladas y al resto de señores que tenían prisioneros. Ambos hablan de flechas lanzadas presuntamente por Cuauhtémoc y de piedras que del resto de indígenas. Mientras que la imagen en que se regodea Rueda fusiona ambas acciones y describe al valiente y recto Cuauhtémoc armado de una honda y golpeando con una piedra de muerte a Moctezuma, el traidor. De tal manera que la doble divisa del método ruediano es: haced que las imágenes que no mientan, o solo un poco, mientan de a tiro contra Cuauhtémoc. Y si las imágenes mienten de por sí, dejadlas hacer. Y por eso remacha en lo mismo con nuevas imágenes del siglo XX. Vamos a verlas abriendo un siguiente tema. La historia icónica, equívoca de Rueda, sorprendida. Dice Salvador Rueda: esta es una de las hojas del biombo y ahí dice Cuauhtémoc y está vestido de águila y está blandiendo la honda con la que le pega la pedrada al ancestro del maestro Matos. Risas del público. Y lo mata. Risas. Pero ahora vean la que sigue. Patricia Ledesma lee: en el siglo XX se transfiere nuevamente a Cuauhtémoc el papel de ajusticiador. Diego Rivera pintó su Cuauhtémoc en el tercer piso del edificio de la Secretaría de Educación Pública en 1925, con los íconos que referirían los episodios más dramáticos de la vida de nuestro héroe: sobre el tormento y su muerte, el fuego y el lazo con el nudo de la horca, y en las manos la honda y la piedra. Junto a él, Rivera retrató a Emiliano Zapata, Otilio Montaño y Felipe Carrillo Puerto. Héroes telúricos todos propios del México posrevolucionario, añade Salvador Rueda. Este es el Cuauhtémoc que está aquí en la SEP. Las dos mujeres, una tiene el lazo con el que lo ahorcan, la otra tiene una vasija con el fuego, y este personaje vestido de rojo, que es Cuauhtémoc, trae la honda con la piedra. Es
que es con la que mata a Moctezuma. Este es el primer Cuauhtémoc que hace Diego Rivera en un mural. Y ni para qué mencionar el año, ¿no? Como vemos, Diego Rivera, hacia la época en que pintó el mural, aunque anticortesiano, o sea, ya estamos comentando y acabamos con la cita. Como vemos, Diego Rivera, hacia la época en que pintó el mural, aunque anticortesiano, se encontraba prisionero de la narrativa de Cortés, pues se enfrenta a Cuauhtémoc con Moctezuma. Y vemos al señor Rueda aprovechar la ocasión para desternillarse de risa, mientras amarra a los tlatoanis para amordazar también a Cuauhtémoc, según encomienda de Hernán Cortés, que tiene por efecto hacer cómplice al héroe de creer en la donación del imperio. Hace cómplice a Cuauhtémoc de la narración de Cortés acerca de que Moctezuma le donó el imperio a Carlos V. Como si en algún momento, antes de lanzar la piedra o la flecha contra Moctezuma, Cuauhtémoc hubiera leído la segunda carta de relación de Hernán Cortés y por ella se hubiera enterado de dicha donación, de dicha traidora donación, como para haber atacado a Moctezuma por traidor. Pero, ¿qué creen, amiguitos? Llega Patricia Ledesma y con voz pausada confiesa: pero nuevamente no tuvo nada que ver Cuauhtémoc. Pero son estas actividades con las que vamos adornando a estos personajes que nos gustaría que hubieran sido en nuestra particular y muy actual y moderna visión de los hechos. Es decir, que Rueda y Ledesma sabían desde el principio que Cuauhtémoc no tenía que ver con el asesinato de Moctezuma, pero adrede dejan enredarse la madeja y al público en ella. Luego dicen de paso que no tuvo que ver. Es así como Patricia Ledesma repite, aderezando el relato fantasmagórico del señor Rueda, que es fantasmagórico de inicio, aunque conforme construye su argumento, la fantasmagoría se enreda y crece. Pero desde un principio todo es fantasmagoría, dado el material icónico del que se sirve Rueda, tergiversante de la historia real. Iconización de la historia es la narrativa negacionista virulenta a los Rueda y que no va paso a paso construyendo su argumento como las comisiones negacionistas, sino a zancadas, emplastando selectas imágenes aplastantes. O eso cree Salvador Rueda, ya que lo han aplastado a él, en primer lugar, en una vorágine que el negacionismo viene componiendo giro a giro desde décadas atrás, a partir de 1949. Y continúa él mismo. Dice: vean en el grabado del taller de la gráfica, está Cuauhtémoc también con la onda y está caminando sobre brasas. Y de este lado tenemos a Cuauhtémoc de Jesús Contreras, que estaba hecho para una fuente ubicada aquí en el centro. Y vean ustedes en pantalla la publicación de 1887 sobre el monumento a Cuauhtémoc. Y ahora el Cuauhtémoc de Siqueiros, el pintor Siqueiros. Nuevamente el taller de la gráfica popular,
Es por este camino como vamos construyendo los mexicanos la imagen. Y añade el señor Rueda una glosa erudita a modo de comentario de todo lo dicho. George Kübler, un historiador del arte en los años 50, fíjense qué curioso, los años 50, cuando estaba él en un hospital psiquiátrico, escribe un libro que se llama Las formas del tiempo, que es una joya, porque lo que dice es que los historiadores, los museos y los artistas le vamos dando forma al tiempo. ¿Cómo? Vamos construyendo a los héroes, les vamos dando un rostro, de tal manera que los podemos ir reconociendo y no nos vamos a equivocar cuando vemos a Hidalgo y vemos a Juárez, mientras que en nuestro caso, como vemos ahorita Cuauhtémoc, no, más bien nos equivocamos si vemos a Cuauhtémoc o vemos a Moctezuma. Es decir, los historiadores y los artistas le van dando formas al tiempo y le van dando formas que no tienen que ver con los personajes históricos vivos. Fin de la cita. Fenómeno singular. Rueda, el trágico, lo generaliza para todos los historiadores y toda la historia, para así autojustificar su propio truculento derrotero. La no historia es el refugio de los negacionistas hispanistas opresores. Y apenas si la corrigen, y como de paso. Habrá que informar entonces cuándo fue que Diego Rivera escapó de la trampa cortesiana que ya combatía desde que pintó al Cuauhtémoc matador de traidores, comenzando por Moctezuma. Rueda no lo dice, porque requiere que la torpe fantasía de Rivera, según sugiere Rueda, aunque sabemos que se basa en Acosta y en el Códice Ramírez, sí, pero Rueda requiere que la torpeza se le deba al pintor y que jamás cese, pues quiere endilgársela también Eulalia Guzmán, sumida en el mismo nacionalismo, alias mito, según Rueda malentiende el nacionalismo. La sorpresa consiste precisamente en que solo el genial pintor, no solo el genial pintor, sino historiadores mexicanistas de profesión de la talla del general Rubén García, se vieron librados de la narrativa tramposa y mendaz de Cortés y sus variantes completamente y a detalle. Es decir, ya criticaban a Cortés, ya criticaban la invasión, pero todavía prisioneros en cierta medida en la narrativa cortesiana, como acabamos de ver en el caso de Diego Rivera, y análogo es, digo, el del general Rubén García, gran historiador mexicanista. Se vieron pintores e historiadores, se vieron liberados de la narrativa tramposa y mendaz de Cortés y sus variantes completamente y a detalle, solo cuando la científica nacionalista Eulalia Guzmán refutó puntualmente sus relaciones de Hernán Cortés, en sus relaciones de Hernán Cortés a Carlos V sobre la invasión de Anáhuac a Hernán Cortés. Título de su obra magna, publicada en 1958, nada menos que logrando poner en pie un nacionalismo científico o
o basado solo en verdades contra todo mito, sobre todo los de la cosecha cortesiana colonialista,